Buenas noches, comunidad. Me llamo Felicia. En 2013 estaba tratando de recuperar mi vida después de la pérdida de mi hijo menor. Así fue como nació la idea de ese viaje de vacaciones en familia a Michoacán. No fue nada planeado con tiempo. En realidad, creo que ninguno de nosotros tenía la cabeza para organizar nada, pero César, mi esposo, insistió en que tal vez unos días fuera de casa nos harían bien, especialmente para Marcelo, nuestro hijo mayor, que desde que su hermano falleció se había vuelto muy callado. Terminamos alquilando una cabaña cerca del lago de Pátzcuaro. Un amigo de César conocía a un señor de la zona que rentaba propiedades sencillas por temporada y conseguimos un buen precio. Era una construcción de madera, con una terraza que daba al lago y un pequeño muelle. La casa olía a eucalipto y jabón de lavandería, y el piso crujía un poco cuando uno caminaba descalzo. A mí me pareció acogedora, aunque estaba alejada del centro, casi escondida entre árboles altos y matorrales descuidados. César comentó que el aislamiento podía ayudarnos, obligarnos a convivir más cerca, lejos de la rutina y del hueco emocional en el que se había convertido la casa desde que Damián partió. Los primeros días fueron tranquilos, al menos en lo práctico. Marcelo pasaba las mañanas leyendo en la hamaca o dibujando. Yo intentaba cocinar con lo que encontraba en la tiendita del pueblo: frutas, tortillas recién hechas, pescado seco, queso fresco envuelto en hojas de plátano. A veces salíamos a la feria del centro de Pátzcuaro y regresábamos con pan de nata y café bien cargado. La gente era amable, pero reservada. Cuando preguntábamos por lugares para visitar o recomendaciones, respondían con una calma casi ensayada, como si evitaran hablar de más. Aunque hacíamos todo lo correcto, pasear, comer bien, descansar, el vacío seguía ahí. El silencio entre nosotros, durante las comidas, por las noches, era espeso. Marcelo casi no hablaba. César evitaba mencionar el pasado. Y yo fingía, o creía que fingía. A veces me sorprendía mirando la silla vacía en la mesa, como si Damián fuera a sentarse allí, lleno de tierra, riéndose sin su diente de enfrente. Fue en la tercera noche que ocurrió lo primero extraño. Me desperté de madrugada sin razón aparente. No había ruido, ni pesadillas. Solo esa incomodidad, ese tipo de sensación que no se explica. Me levanté despacio. Agarré el chal que colgaba detrás de la puerta y fui a la terraza, tratando de no hacer sonar el piso. El aire estaba fresco y tenía un olor húmedo, como a hojas recién cortadas. Fue ahí, junto al muelle, que la vi. Una niña. Estaba agachada en la orilla del lago, como si estuviera jugando con piedritas o ramitas. No alcancé a distinguir su cara, pero se notaba que era pequeña, quizá de unos 5 o 6 años, y llevaba un vestidito claro, algo sucio. El cabello lo tenía oscuro, recogido en 2 trencitas que le caían sobre los hombros. Parecía muy concentrada, moviendo el agua con las manos, dibujando círculos. Mi primer impulso fue pensar que era una vecinita. Tal vez alguien que había venido a pasar unos días cerca, con su familia. Pero no tenía sentido que una niña estuviera sola a esa hora. Miré alrededor, esperando ver algún adulto. Nada. Solo monte, silencio y la luna reflejada en las olas. Me quedé ahí parada, tratando de entender si estaba viendo bien. La niña estuvo unos minutos más. Luego se levantó y caminó lentamente por la orilla, hasta desaparecer detrás de unas piedras grandes. No corrí tras ella ni desperté a nadie. Volví al interior con esa sensación que uno tiene cuando algo no cuadra, pero no se quiere aceptar. A la mañana siguiente, le mencioné lo que vi a César, de forma vaga. Él me dijo que seguramente lo había soñado o que confundí con algún animal. Marcelo me miró rápido, como si entendiera que no era algo de mi imaginación,
pero no dijo nada. Siguió comiendo su pan dulce, distraído. No insistí. Solo anoté mentalmente la hora en que vi a la niña, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Durante el día, fuimos al pueblo a comprar fruta. Al regresar, me detuve en una tiendita y hablé con la señora que atendía el mostrador. Le pregunté con tono casual si había muchos niños por esa zona. Me respondió que sí, pero que en esa parte del lago no solían hospedarse familias con niños pequeños. Era más común ver parejas mayores o pescadores. Esa noche me acosté más temprano y me quedé en silencio, esperando a que el sueño llegara. Pero como a las 2:30, esa misma inquietud me hizo levantarme, y ahí estaba ella otra vez, en el mismo lugar, agachada, sola, jugando con las manos en el agua. Esta vez sentí un escalofrío en todo el cuerpo. No estaba imaginando. Ella existía, o al menos algo estaba ahí repitiendo el mismo comportamiento, con la misma ropa, los mismos movimientos. Me quedé observando por más tiempo, buscando algún detalle que explicara su presencia. Pero no había sonido, ni otra persona, ni nada lógico. Empecé a sentir un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y culpa. Pensé en Damián. A esa edad, le encantaba jugar con agua. Recordé cómo se sentaba en el patio con cubetas, mojándose los pies, riendo solo. Una parte de mí empezó a hacer conexiones que sabía que no debía hacer. Volví al interior y me senté en el suelo del cuarto, abrazando las rodillas, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando César despertó, notó que yo estaba demasiado callada, pero no preguntó nada. Marcelo me miró de reojo mientras desayunábamos. Había algo en el ambiente, como si, de alguna forma, él también supiera que esa cabaña estaba guardando algo. Me repetí que estaba cansada, que quizá mi mente estaba proyectando imágenes del pasado. Pero algo en la forma en que esa niña se movía, en cómo aparecía y desaparecía sin dejar rastro, no me parecía un delirio. Era real. Demasiado real para ser solo imaginación, y eso apenas era el comienzo. Después de esa segunda noche, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era solo miedo, era como si una presencia constante se hubiera instalado en mí, una inquietud que no me dejaba ni durante el día. Hacía todo en automático, cortaba fruta, barría la terraza, preparaba el desayuno, pero mi cabeza no paraba de voltar a la imagen de la niña en la orilla del lago. Marcelo también parecía distinto, más callado que de costumbre. Pasaba largos ratos solo, acostado en la hamaca o mirando hacia el agua. Quise acreditar que era aburrimiento, pero había algo en su mirada, una especie de vigilancia silenciosa, como si él también estuviera esperando algo. César intentó sugerir una ida a Tzintzuntzan, pero nadie mostró mucho ánimo. La verdad es que todos nos estábamos encerrando, como si la cabaña nos fuera envolviendo poco a poco. Esa noche fui a la cama más temprano, tratando de convencerme de que todo eso podía ser solo cansancio, sugestión. Pero como a las 3 de la madrugada, me desperté de nuevo. Y, como si ya fuera una rutina, me levanté sin pensar demasiado. Me puse un suéter ligero y fui hacia la terraza. La neblina estaba más espesa esa madrugada. El aire se sentía pesado, espeso. Aún así la vi. La niña estaba allí, de pie, en la orilla del lago, mirando el agua. Pero esta vez había algo diferente, algo que me heló por dentro. No tenía reflejo. El lago estaba quieto, como un espejo. Podía ver los árboles reflejados, el muelle, incluso la luz tenue de la terraza. Pero en el punto exacto donde ella estaba, no había nada. Ninguna silueta, ningún movimiento en el agua. Era como si estuviera ahí y al mismo tiempo no estuviera. Como si no perteneciera a este mundo. Sentí el cuerpo entero congelarse. Un impulso primitivo me hizo retroceder, como si algo muy antiguo dentro de mí gritara que aquello no era normal.
Volví a entrar temblando. Cerré la puerta de la terraza y me senté en el suelo del cuarto. No lloré, no dije nada. Solo me abracé a mí misma y me quedé allí, tratando de entender qué estaba pasando conmigo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba denso. Marcelo apenas tocó el desayuno. César intentó hacer algunos comentarios para romper el silencio, pero desistió cuando notó que nadie estaba fingiendo normalidad. Por la tarde, Marcelo salió solo a caminar por la orilla del lago. Lo seguí con la vista desde la ventana, pero desapareció entre los árboles. Cuando regresó horas después, estaba aún más callado. Ya no sabía qué era real y qué era proyección de mi dolor. La presencia de esa niña había tocado algo dentro de mí, algo que pensé que había enterrado con Damián. Me repetía que era coincidencia, que tal vez alguna niña de una casa vecina estuviera jugando sola. Pero había demasiados detalles que no encajaban. El silencio absoluto, la hora, el vestido manchado, la ausencia de reflejo. Empecé a notar otras cosas, pequeñas, insignificantes para quien las viera desde fuera, pero perturbadoras para quien conoce ese tipo de dolor. El carrito rojo de Damián, que yo había guardado en una caja, apareció una mañana sobre la mesa de la terraza. Podía jurar que no lo había sacado. Otra noche, escuché el sonido de algo rodando en el piso de madera, como una canica o un juguete. Fui a ver y no había nada. Ninguna señal de Marcelo ni de César. La presencia de ella no era solo visual. Era como una mancha en el aire de la casa. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Algo que no se podía tocar, pero que se sentía todo el tiempo. Empecé a temer la llegada de la noche. Contaba las horas como quien espera un castigo inevitable. Y aún así, no podía evitar ir hasta la terraza. Siempre esperaba que ella estuviera allí. Y ella estaba, siempre. Una noche, la vi como si estuviera llorando. No se oía ningún sonido, pero sus hombros temblaban suavemente, como si sollozara en silencio. Eso me sacudió de una forma que no sé explicar. En ese momento no la temí. Lo que sentí fue compasión, tristeza, como si su dolor fuera un eco del mío, como si estuviéramos conectadas por algo que no comprendía. Al día siguiente, decidí ir sola a la feria del centro de Pátzcuaro. Caminando entre puestos de frutas, pan de nata y hierbas, hablé con una señora que vendía figuras de barro. Le pregunté si había historias antiguas sobre el lago, si era común ver cosas raras por allí. Me miró con calma, como si ya esperara esa clase de pregunta, y dijo que sí. Contó que, hace muchos años, una niña del pueblo desapareció en el lago, que su madre la buscó por semanas, que algunos decían que el agua se la había llevado, y que, de vez en cuando, había gente que juraba verla jugando sola, sin sombra, sin sonido. Regresé a la cabaña con la sensación de que me faltaba una pieza. Aquello me dio una especie de validación, pero también me asustó más. Porque ahora sabía que la niña no era una invención de mi cabeza. Y si realmente estaba conectada con Damián de una forma que aún no entendía, entonces esto era mucho más grande de lo que yo podía enfrentar. Esa noche llovió. Y por primera vez, ella no apareció. La terraza estaba vacía, el lago agitado. Y por extraño que suene, eso me dio miedo. Porque el silencio parecía más amenazante que su presencia, como si algo más estuviera por venir. Y yo no sabía si estaba preparada. Las noches seguían siendo difíciles. La cabaña parecía haber cambiado, o quizás era yo la que ya no podía verla con los mismos ojos. El lago, que antes era un lugar de descanso, ahora se había convertido en una especie de frontera invisible entre lo que quería creer y lo que me aterrorizaba. César, que hasta entonces intentaba mantener la calma y darnos seguridad, comenzó a verse cansado. Decía que estaba preocupado por mí, por Marcelo, pero que no sabía cómo ayudar.
Marcelo, por su parte, estaba cada vez más callado. Rara vez hablaba y pasaba largos periodos mirando al lago, con una mirada que no reconocía como la suya. Sentía que todo eso nos estaba consumiendo, y no solo por su presencia. Era una mezcla de miedo, tristeza, culpa y una sensación creciente de que no podríamos escapar de ese lugar, aunque quisiéramos. Una noche, después de un día entero de lluvia ligera y constante, me desperté con el sonido del viento golpeando las ventanas. Al abrir los ojos, noté que la luz de la lámpara proyectaba una sombra extraña que se movía lentamente por la pared. Mi corazón se aceleró. No era la sombra de un árbol. Algo parecía estar dentro del cuarto. Me senté despacio, tratando de controlar la respiración. Miré hacia el rincón donde la oscuridad parecía más densa y, por un instante, tuve la certeza de que ella estaba ahí. No la niña normal que veía en la orilla del lago, sino una forma hecha de sombra y tristeza. Lo que me asustaba no era la figura, sino el sentimiento que la acompañaba. Un duelo infinito, un dolor que se negaba a ser olvidado. Me quedé ahí hasta que amaneció, sin poder dormir. No le conté nada a César ni a Marcelo. Pensé que era mejor no cargarles con esa carga, pero era imposible esconder lo que estaba pasando dentro de mí. Días después, noté que tenía dificultad para distinguir mis sueños de la realidad. Por las noches, soñaba con la niña del lago, pero ella no estaba sola. Había otros niños, siempre lejanos, con rostros borrosos que parecían llamarme. Despertaba con el pecho apretado y la sensación de que algo me había sido arrebatado desde dentro. Marcelo empezó a hablar poco conmigo, y cuando lo hacía, decía cosas que no esperaba. Comentaba cuánto extrañaba a Damián, que a veces veía cosas extrañas alrededor de la cabaña, pero que no podía explicarlas. Era como si estuviera dividido entre el mundo real y un lugar que solo él podía alcanzar. César intentó convencerme de que todo eso era fruto de nuestro miedo, de la pérdida que aún cargábamos, que necesitábamos regresar a casa y buscar ayuda. Pero yo sentía que cuanto más intentábamos huir, más se aferraba a nosotros su presencia. Una tarde, mientras limpiaba la terraza, vi a la niña otra vez. Estaba más cerca, casi entrando al agua. El cielo estaba nublado y su reflejo seguía ausente. La niebla parecía envolver todo, como un velo pesado que tornaba todo gris y triste. Por un instante quise gritar, correr a la cabaña y cerrar la puerta para siempre, pero también sentí algo extraño. Una mezcla de pena y un deseo casi imposible de entender, como si ella quisiera decirme algo pero no pudiera. Esa misma noche, César me dijo que sentía que todos estábamos atrapados en ese lugar por algo que no comprendíamos. Marcelo se negaba a dormir solo, y él mismo empezó a despertar con pesadillas. Sabía que no era solo el lago lo que nos retenía allí. Era algo dentro de nosotros, dentro de esa historia no contada, de ese dolor que nunca sanó. Algo que no iba a desaparecer con la luz del día. Y no sabía si podría cargar con ese peso mucho tiempo más. Ese día, la sensación de que algo me observaba no me abandonó ni un instante. Caminando sola por la orilla del lago, parecía escuchar pasos detrás de mí, como si alguien me siguiera, aunque me volteara y no viera nada. El viento soplaba frío, y el agua se veía más oscura, más densa de lo normal. Por la noche, ya estábamos todos acostados tratando de dormir, pero un ruido extraño vino de la sala. Pasos, lentos, precisos, acercándose a los cuartos. Todos escuchamos en silencio, con el corazón apretado, esperando que solo fuera algún ruido de la vieja casa. Pero no lo era. Por minutos que parecieron eternos, los pasos continuaron. El miedo nos congeló. Finalmente, sin decir palabra, nos levantamos al mismo tiempo y juntos fuimos a la sala. Una tormenta se estaba formando afuera y podíamos escuchar el sonido de los truenos mientras los relámpagos iluminaban la cabaña por las ventanas. Caminamos despacio,
con miedo, sin saber qué íbamos a encontrar. Ahí, en medio de la sala, de pie, estaba una niña pequeña, mojada, con los ojos vacíos que no reflejaban luz, y la ropa manchada de barro, cubierta de algas, como si acabara de salir del fondo del lago. Quedamos inmóviles, con un miedo tan grande que ni siquiera podíamos respirar bien. Ella extendió el brazo, señalándonos, como si quisiera decir algo. El cielo se oscureció aún más, y el estruendo de un rayo hizo que todos miráramos hacia la ventana. En el instante siguiente, la niña simplemente desapareció. Ninguno dijo nada, solo nos miramos. Marcelo estaba blanco como papel y mi esposo también. El silencio se apoderó del lugar y cuando miramos al suelo, vimos las marcas de las huellas mojadas que ella había dejado, que llegaban hasta la puerta principal y se detenían ahí, como si hubiera desaparecido en el aire. Mi esposo siguió las huellas hasta la entrada, pero terminaban justo antes de llegar a la terraza de la cabaña. Afuera, el cielo parecía que se iba a caer. Esa madrugada decidimos que era hora de irnos. No pudimos dormir, y no podíamos quedarnos ahí, atrapados en esa presencia que no solo buscaba ser vista, sino que parecía querer algo más. Regresamos a la ciudad a la mañana siguiente, pero con el tiempo, sigo soñando con esa niña. Aparece en el fondo del lago, distante, llamando sin voz, esperando algo que quizás nunca podamos entender. Y me pregunto si algún día alguien más verá a la niña del lago de Pátzcuaro. Buenas noches, comunidad. Me llamo Tabata y en el 2016 estaba tratando de mantener mi casa a flote como podía. Mi mamá se enfermó de repente y ya no podía atender el puesto de verduras que tenía desde hace años en el mercado central de Morelia. Como mi papá trabajaba como auxiliar de mantenimiento en un edificio del centro y llegaba tarde, y mis dos hermanos menores aún iban a la secundaria, me tocó a mí hacerme cargo. Tenía 20 años en ese entonces, ya no era una niña, pero tampoco me sentía lista para encargarme de todo. Aún así, no había de otra. Empecé a abrir y cerrar el puesto de mi mamá todos los días. Me levantaba temprano, preparaba lo que mis hermanos iban a desayunar, separaba la mercancía, la acomodaba en el carrito y me iba al mercado. La gente ahí me conocía desde niña, así que al principio varios intentaron ayudarme, prestándome cajas o cediéndome espacio cuando lo necesitaba. Pero con el tiempo, cada quien volvió a su rutina, y yo me quedé ahí, en ese rincón cerca de la pared de azulejos viejos, entre la señora que vendía quesos de rancho y el señor que afilaba cuchillos y reparaba cacerolas. Por las noches, cuando el movimiento bajaba, me quedaba sentada en el banquito detrás de la tabla de madera que usábamos como mostrador, oyendo el zumbido de los ventiladores viejos, el chasquido de los focos y el eco de los pasos de quienes aún limpiaban o cerraban sus puestos. Era un silencio pesado, húmedo, como encerrado. A veces hasta se podía oír cómo goteaba el agua de las tuberías viejas en el techo. Fue en una de esas noches tranquilas cuando escuché por primera vez lo que después me atormentaría. Era un sonido bajito, como un susurro, pero no parecía que me hablaran a mí. Venía de lejos, de alguna parte de las paredes o detrás de ellas. Al principio pensé que era cosa mía. Estaba cansada. Había pasado el día entero atendiendo gente, acomodando mercancía, haciendo cuentas. Podía ser solo mi cabeza jugando conmigo, pero al día siguiente lo volví a oír. Y al otro también, siempre por la noche, siempre cuando el mercado ya casi estaba vacío. Lo más raro era que no podía entender lo que decían. No era español, tampoco era purépecha, que a veces se escucha entre la gente mayor. Parecía otra cosa, una lengua vieja, que no se parecía a nada que yo hubiera escuchado antes. Los sonidos eran suaves, enredados, como si los dijeran desde debajo del agua. Al principio traté de ignorarlo,
Seguí yendo al mercado como si nada, pero los susurros empezaron a afectarme. Pasaba el día tensa, esperando a que llegara el momento en que todo se callara otra vez y esos murmullos volvieran. Me dolía la espalda. Sentía el estómago revuelto. Dormía mal y a veces despertaba en la madrugada creyendo que seguía oyendo los susurros, aunque ya estuviera en casa. Mi papá decía que era puro estrés, que estaba muy cargada, y mi mamá, aún enferma, me sugería que me tomara un día para descansar, pero no podía. Ese puesto era lo único que nos mantenía. Entonces, empecé a fijarme más. Me di cuenta de que los susurros se oían más fuertes cerca de los puestos más viejos, los que casi no habían cambiado desde que se construyó el mercado. Era como si los sonidos se quedaran atrapados en las grietas de esos azulejos antiguos, como si el tiempo los hubiera absorbido. Una noche, me armé de valor y toqué la pared de azulejos detrás del puesto. Estaba fría, húmeda, pero lo que me asustó fue que por un momento sentí que algo se movía dentro. No era mi imaginación. El azulejo vibró, como si hubiera respondido a mi contacto. Ese día regresé a casa con un dolor de cabeza tan fuerte que apenas pude hablar. Me encerré en mi cuarto y traté de dormir temprano, pero me desperté en la madrugada con un ruido en el pasillo. Y era el mismo tipo de susurro, solo que más claro, como si se estuviera acercando. Me quedé quieta, fingiendo que dormía, tratando de convencerme de que no era real. Pero, en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que había tocado algo que no debía, y que esas paredes guardaban más que humedad y moho viejo. Estaban llenas de voces, y por primera vez tuve la sensación de que ya sabían quién era yo. Después de aquel día en que toqué la pared y sentí la vibración, todo cambió. No fue algo repentino, sino más bien como si algo se hubiera activado. Como si, de alguna forma, yo les hubiera permitido notar mi presencia. Los susurros no solo se volvieron más frecuentes, sino que empezaron a aparecer en distintos horarios. Ya no esperaban el silencio de la noche. A veces, al atardecer, mientras acomodaba los jitomates o limpiaba la báscula, surgían de repente, rápidos, como un llamado ansioso, apagado desde el interior de las paredes. Empecé a notar que nadie más los escuchaba, ni los vecinos de puesto, ni los clientes. Y eso solo lo hacía todo peor, porque mientras yo miraba a mi alrededor tratando de confirmar si alguien más los había oído, todos actuaban con normalidad, sonriendo, preguntando precios, haciendo bromas sobre el calor. Y yo ahí, con el estómago hecho nudo, fingiendo que no escuchaba voces que salían de las estructuras del mercado. Intenté evitar los pasillos donde el sonido se intensificaba, pero no sirvió de nada. Era como si las voces me siguieran. A veces venían desde abajo del fregadero, otras desde las columnas cerca del baño viejo. Y lo peor, parecía que me estaban llamando, no con mi nombre, pero con una entonación que yo reconocía como dirigida hacia mí. Era como cuando alguien habla en voz baja, fingiendo estar solo, pero esperando que lo escuches. Eso me dejaba helada. En casa, las cosas también empezaron a cambiar. Llegaba agotada, pero no podía relajarme. Mis manos temblaban sin motivo, y cualquier ruido seco, una cuchara cayendo, el portón golpeando, me hacía brincar. Mis hermanos empezaron a decir que me notaban más callada de lo normal, y yo no sabía cómo explicarles, cómo contarles que el lugar donde crecí vendiendo verduras con mi mamá se estaba convirtiendo en algo que ya no reconocía. Recuerdo que una noche, poco antes de cerrar, me quedé sola unos minutos mientras los últimos vecinos del pasillo recogían sus cosas. La luz del mercado parpadeó y se puso más débil, como siempre pasaba cuando la red se sobrecargaba. Pero en ese instante, el susurro cambió. Ya no era apagado, era claro, y era distinto a todo lo que había escuchado antes.
Fue como si una docena de voces hablaran al mismo tiempo, cada una en un tono y en un idioma extraño. Eso me paralizó. Era un sonido que parecía venir desde dentro de mi cabeza, pero también del techo, del suelo, de las paredes. Me agarré del borde del mostrador y cerré los ojos, esperando que pasara pronto. Cuando logré moverme de nuevo, salí corriendo. Dejé la mitad de las cosas ahí y volví al día siguiente por ellas. Esa noche, desperté con la sensación de que había alguien en mi cuarto. No llegué a ver nada, pero lo sentí. El aire se sentía más denso, como si estuviera cargado de electricidad, y mi cuerpo no respondía. Escuchaba susurros otra vez, pero ahora venían desde la puerta, y yo sabía, de alguna manera, que eso había venido conmigo desde el mercado. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Al día siguiente le dije a mi mamá que necesitaba un descanso, que me sentía agotada. Ella me miró con preocupación. Me dijo que me veía pálida, que no era bueno forzarme tanto. Le di la razón, pero regresé al mercado ese mismo día. Algo dentro de mí me decía que no servía de nada evitarlo. Lo que me daba miedo no era solo el sonido. Era la sensación de que estaba aprendiendo a entenderme, que había una conciencia detrás de esos ruidos y que ahora sabía cómo alcanzarme. A veces tenía la impresión de que el susurro cambiaba según lo que yo sentía. Se volvía más agudo cuando estaba nerviosa, más profundo cuando me sentía triste. Fue en esa etapa cuando comenzaron los sueños. No eran pesadillas con monstruos o apariciones aterradoras, al menos no en el sentido tradicional. Eran más extraños que eso, más inquietantes. Me veía caminando por calles de piedra, con construcciones antiguas, como si estuviera dentro de una pintura vieja de Morelia. Pero algo estaba fuera de lugar. No había autos ni cables eléctricos. Y la gente me miraba como si supieran que yo no pertenecía a ese tiempo. En el primer sueño, caminaba por lo que parecía ser la calle real. Pero en lugar del ruido normal de la ciudad, lo que se escuchaba era un silencio espeso y el sonido de herraduras sobre el suelo mojado. La ropa de la gente era pesada, colonial. Un olor fuerte a sangre y tierra mojada me hizo dar cuenta que había manchas oscuras en la pared del antiguo edificio del mercado. Vi hombres siendo llevados esposados, mujeres arrodilladas con el rostro en el suelo. Y en medio de todo eso, escuché esas mismas voces, los susurros, ahora como plegarias, como oraciones en un idioma que no entendía, pero que ya reconocía. Porque era el mismo sonido que venía de las paredes. Desperté con la almohada mojada de sudor y la sensación de que algo me habían quitado durante la noche. Por unos segundos ni supe dónde estaba. Al día siguiente, regresé al mercado intentando convencerme de que solo era cosa de mi cabeza, pero todo parecía diferente. La luz natural entraba más débil, como si el sol evitara ese lugar. Noté que algunas de los puestos antiguos, los que quedaban más cerca del muro colonial, estaban cerrados, y una señora que acostumbraba a vender chiles secos me lanzó una mirada extraña, como si supiera que algo me estaba afectando. Empecé a notar que, en las noches previas a los sueños más intensos, las voces sonaban más fuerte, como si una cosa estuviera ligada a la otra. Una noche, llegué a pensar que alguien me llamaba por mi nombre, muy bajito, desde el fondo del galpón. Pero nadie estaba ahí. La sensación era que el sonido venía desde debajo de la tierra. Mi mamá me preguntó por qué estaba tan pálida. Le dije que era solo cansancio. Mi papá insistió en que comiera mejor, que eso era por la alimentación. No quise preocupar a nadie. Pero por dentro, ya me sentía partiéndome, como esas paredes viejas del mercado que esconden demasiadas historias. Y fue en una de esas mañanas, después de otra noche difícil, cuando vi algo que me heló la sangre. Estaba abriendo la puerta cuando me fijé en algo nuevo en la pared de piedras expuestas del fondo.
Era una especie de rasguño, como si alguien hubiera arañado con uñas el revoque, revelando las piedras por debajo. Pero no era cualquier rasguño, eran marcas en arco, repetidas, como si alguien o algo hubiera intentado salir de ahí. Toqué la marca sin pensar y sentí un escalofrío subir por el brazo, de esos que no vienen del frío, sino del instinto. Era como si el cuerpo dijera, no toques eso, vete, pero seguí, porque eso era lo que hacía todos los días, aunque no entendía lo que estaba pasando, aunque tenía miedo, seguía. Empecé a preguntarme qué, en realidad, estaba escondido ahí. El mercado era viejo, construido sobre estructuras mucho más antiguas, con zonas que pocos visitaban. Y yo, por alguna razón, me había convertido en parte de algo que ya llevaba ahí mucho antes de que yo naciera. No sabía qué querían esas voces, pero entendía que no era una simple coincidencia. Y, de algún modo, sabía que lo peor todavía estaba por venir. En los últimos días, la sensación de que algo siempre estaba cerca no me dejaba. Era como si las paredes del mercado respiraran, estuvieran vivas y cada sombra guardara un secreto. Evitaba quedarme sola cerca de los puestos más antiguos, pero no podía dejar de cuidar el puesto de mi mamá. Una noche, cuando el mercado ya estaba casi vacío, volví a escuchar los susurros, pero esta vez no parecían distantes, estaban dentro de mi cabeza, una mezcla confusa de voces que no lograba descifrar. Algunas parecían suplicar, otras amenazar. Trataba de concentrarme en lo que hacía, pero mi corazón latía como un tambor acelerado. Cuando apagué la luz del puesto, todo se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las voces aumentaron, casi me sofocaban. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la cabeza. Fue entonces cuando vi una sombra en la esquina del galpón, una figura que parecía humana, pero desapareció cuando intenté enfocarla. En los días siguientes empecé a sentir que mi cuerpo ya no era solo mío. Me despertaba cansada, con dolores de cabeza, y a veces sentía que alguien me observaba, incluso en casa, en el cuarto de mi mamá, que estaba enferma. Mi papá y mis hermanos notaron que estaba diferente, más callada, distante. Intentaron animarme, pero yo solo podía pensar en las voces, en el peso de las sombras, en lo que esas marcas en la pared querían decir. Algunas noches juraba escuchar pasos resonando en las calles vacías del mercado, aunque sabía que estaba sola. Una madrugada, mientras intentaba dormir, desperté sobresaltada con el sonido de susurros que venían del pasillo de la casa. Me levanté despacio y, cuando llegué cerca de la puerta de mi cuarto, todo se silenció. El silencio era tan profundo que parecía gritar. No había explicación lógica, pero sabía que algo estaba ahí, esperando. Una noche, todo cambió. Me enteré de que una de las vendedoras más antiguas del mercado había fallecido de forma súbita durante la noche anterior, y que su puesto sería cerrado, pues la familia no continuaría trabajando en el mercado. Por lo que supe, los hijos no querían, cada uno tenía su empleo y nadie estaba dispuesto a seguir con el puesto. Después de ese día, sin ninguna explicación, los susurros se detuvieron. No entendía por qué. Un día, mientras caminaba por el mercado después de cerrar, decidí pasar por el lugar donde estaba el puesto de esa señora. No sé por qué tomé esa decisión, simplemente fui. Cuando llegué, me quedé parada, mirando ese espacio vacío. Fue entonces cuando vi una pequeña imagen en el suelo. Parecía un dios antiguo, algo azteca. La estatua tenía un rostro sombrío, como si fuera la representación misma de la muerte. No sé mucho de historia ni mitología de México, así que no puedo decir qué era esa imagen, solo que parecía antigua y me dio un gran escalofrío. Un viento frío, que parecía venir de la nada, sopló justo entonces y me sentí extraña. Algo dentro de mí gritaba que me fuera, y así lo hice.
Esa noche, soñé que todo estaba completamente oscuro, y esa imagen, pero mucho más grande, estaba frente a mí. Me sentía pequeña, como si estuviera ante una fuerza enorme y desconocida. Me desperté sudando, con un miedo inexplicable. Al día siguiente volví al lugar del puesto de la señora fallecida. Quería confirmar si realmente había visto lo que vi, pero ya no había nada allí. Sigo trabajando en el puesto de mi mamá. Ella está mejor de salud, pero no lo suficiente para regresar al trabajo. No sé si esas voces eran parte de mi mente cansada o si algo realmente acechaba ese lugar antiguo, donde tantas historias fueron olvidadas. Lo que sé es que, a veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los susurros, pidiendo algo que no entiendo. ¿Habrá alguien más que haya sentido esto? ¿O seré solo yo, cargando un secreto que no quiere ser revelado? Buenas noches, comunidad. Me llamo Luisa. Lo que voy a contarles sucedió en 2017, en nuestra casa en Morelia, Michoacán. En ese tiempo, yo estaba cuidando a mi hija más pequeña, Ana María, que acababa de cumplir 6 años. Mi rutina siempre era una mezcla entre el trabajo y la casa. Mi esposo era gerente de una tienda de retail aquí en la ciudad. Mi hijo mayor, de 12 años, estudiaba y pasaba gran parte del tiempo en la escuela o con sus amigos, y yo daba clases de historia en una escuela pública. No éramos ricos, pero llevábamos una vida tranquila, con lo necesario para cubrir las necesidades de la familia. Un día, mi hermano, que se dedica a las antigüedades y suele andar por pueblos y ciudades buscando piezas viejas, vino de visita. Trajo consigo una muñeca antigua, algo que Ana María nunca había visto. La muñeca era de porcelana, con un vestido delicado y algo desgastado, el cabello un poco enredado, pero con un encanto extraño que parecía tener historia. Ana María la recibió con una luz en los ojos, como si le hubieran regalado un tesoro, y pronto la muñeca tuvo un lugar especial en su cuarto. Al principio, todo parecía normal. Ana María jugaba con la muñeca durante el día, y yo sentía una felicidad sencilla, como si ese regalo animara a mi hija, que a veces se quedaba sola con la rutina pesada. Pero las cosas empezaron a cambiar rápido, casi sin darme cuenta. Las primeras noches después de que llegó la muñeca, empecé a escuchar risitas bajas y susurros que parecían venir de su cuarto. No eran sonidos claros, pero tenían un tono infantil, como una conversación apagada, y se oían en las horas en que la casa quedaba en silencio, en plena madrugada. En esas horas, el silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía amplificado. Me encontraba despertando con el corazón acelerado, intentando identificar de dónde venían esos sonidos, siempre con miedo de encontrar algo raro. Mi esposo dijo que tal vez eran los gatos del barrio o el viento colándose por las rendijas de las ventanas viejas de la casa, pero eso no me tranquilizaba. Sentía una presencia, algo que parecía observar cerca, y la atmósfera de la casa cambió. Las paredes parecían guardar un secreto, y cada sombra en el pasillo parecía más viva de lo que debería. Además, Ana María empezó a comportarse diferente. Me hablaba de la otra Ana, una niña que nadie más podía ver. Decía que platicaba con ella, que estaba en la muñeca y que las dos eran amigas. Al principio pensé que era la imaginación de mi hija, algo común en niños de su edad que crean amigos imaginarios, pero la forma en que Ana María hablaba de la otra Ana me inquietaba, sobre todo porque a veces repetía palabras que no entendía, como si fuera otro idioma o expresiones que sonaban antiguas. Lo más extraño era que Ana María empezó a asustarse en algunas noches. Decía que la otra Ana a veces estaba triste, otras enojada, y que tenía que protegerla. Eso me preocupaba porque mi hija, que siempre fue tranquila y alegre, ahora estaba ansiosa y decía que no quería quedarse sola en su cuarto.
Empecé a prestar más atención a los detalles pequeños. La muñeca, que antes siempre estaba en el mismo lugar, a veces aparecía en posiciones diferentes, como si alguien la moviera durante la noche. La luz del cuarto parpadeaba a veces y el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera ahí conmigo. Mi esposo también empezó a notar el cambio en la casa. Él, que siempre ha sido muy racional, me comentó que sentía un peso, una energía extraña que no podía explicar. Dijo que tal vez era el estrés o la presión del trabajo, pero yo sabía que no era solo eso. Yo misma sentía miedo, ansiedad y una angustia que me apretaba el pecho, sobre todo cuando escuchaba las risas y los susurros del cuarto de Ana María. Mi hijo mayor se mantenía al margen, quizá para no involucrarse, pero él también percibía que algo no andaba bien. Comentó que la casa ya no se sentía igual y que prefería pasar más tiempo fuera, en casa de sus amigos o en la escuela. Nuestra rutina cambió. Lo que antes era un hogar cálido, lleno de risas y charlas, se convirtió en un lugar de silencios incómodos, miradas preocupadas y noches sin dormir. La sensación de que algo extraño habitaba la casa nos consumía, pero nadie sabía explicar qué era exactamente. Intentaba mantener la calma y no mostrar preocupación para no asustar a Ana María, pero había noches en que el miedo me dominaba. Me imaginaba si aquello era real, si estaba perdiendo la razón, o si de alguna manera esa muñeca había traído algo que no debería estar allí. Con el paso de las semanas, la presencia en la casa se volvió más difícil de ignorar. Las risas infantiles que antes solo aparecían por la noche comenzaron a escucharse en otros momentos del día, incluso cuando la casa estaba llena. Empecé a notar un silencio extraño que caía cuando Ana María se alejaba, como si el ambiente cambiara cuando ella no estaba cerca. Era como si la otra Ana realmente existiera ahí, invisible para todos nosotros, pero muy real para ella. Ana María ya no jugaba tanto con la muñeca como antes. Ahora pasaba horas sentada en la esquina de su cuarto, mirando la pared, hablando sola, a veces riendo o haciendo caras, como si platicara con alguien que solo ella podía ver. Intenté preguntarle sobre esa otra Ana, pero desviaba la mirada y cambiaba de tema, lo que me dejó aún más preocupada. En esas semanas sentía mi cuerpo cansado, pero mi mente nunca descansaba. Las noches eran lo peor. Cualquier ruido hacía que mi corazón se acelerara. Cualquier sombra me hacía escudriñar toda la casa con la mirada. Empecé a evitar quedarme sola en el cuarto de Ana María, y a veces, al mirar la muñeca, sentía un escalofrío subir por mi espalda. Era una mezcla de miedo y una sensación extraña, casi como si la muñeca estuviera viva, observando cada uno de mis movimientos. Mi esposo comenzó a alejarse más, tal vez para lidiar con la situación a su manera, tratando de no alarmar a nadie. Mi hijo, al notar la tensión en el ambiente, decía que quería pasar más tiempo fuera de casa. La casa, que antes era un lugar de descanso, se sentía cada vez más pesada, como si tuviera un secreto que nadie podía enfrentar. Una noche, cuando ya estaba agotada, escuché una risa clara proveniente del pasillo, seguida de pasos rápidos que desaparecieron antes de que pudiera moverme. El sonido era infantil, pero había algo detrás, un tono que no encajaba con esa inocencia. Era algo frío, casi cruel. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizada por unos minutos, tratando de entender si eso había sido real o si mi mente me estaba jugando una broma. Las conversaciones indirectas con amigos y familiares empezaron a suceder. Mi esposo comentó que sentía un peso en el aire y que no podía explicar lo que estaba pasando. Algunos familiares sugirieron que podría ser el cansancio acumulado. Otros decían que son cosas que pasan, algo que no se puede explicar pero que sucede.
Yo evitaba hablar mucho, con miedo a que me juzgaran o a parecer exagerada, pero la verdad es que la casa había cambiado, y lo sabía en lo más profundo de mi corazón. Ana María empezó a mostrar señales que me preocuparon aún más. Decía que la otra Ana no le gustaba cuando yo entraba a su cuarto y que a veces intentaba hablar conmigo a través de la muñeca. Una vez, noté que la muñeca tenía una marca nueva en el brazo, como un rasguño, pero no había explicación para eso. Sentía que estaba perdiendo el control sobre lo que pasaba en mi propia casa. En esas semanas, el miedo y la ansiedad se convirtieron en compañeros constantes. No sabía si era paranoia o si realmente había algo ahí. La sensación de ser observada, de que algo estaba al acecho, crecía día tras día, consumiendo la paz que mi familia tenía antes. Intentaba seguir adelante, cuidar el trabajo, a los niños, la casa, pero en el fondo, una parte de mí sabía que eso no era algo simple y que apenas estaba empezando. Con el paso del tiempo, la sensación de que algo estaba realmente mal dentro de esa casa se volvió casi insoportable. Empecé a darme cuenta de que no era solo Ana María quien parecía atrapada en ese otro mundo invisible. Todos nosotros estábamos siendo jalados hacia algo que no entendíamos. Las risas infantiles, que antes aparecían de vez en cuando, comenzaron a resonar de manera más insistente, casi como un llamado. A veces, mientras hacía las tareas del hogar, sentía que las risas venían de una habitación lejana, pero luego me daba cuenta que toda la casa parecía envuelta en una atmósfera pesada, un silencio tenso, como si estuviéramos siendo observados. Ana María ya no era la niña dulce que conocíamos. Se volvió distante, con miradas vacías y una sonrisa extraña, como forzada. También noté que durante las madrugadas hablaba sola, riendo y platicando con la otra Ana, como si esa presencia fuera más real para ella que la propia familia. Era angustiante verla así y sentir impotencia porque no podíamos alcanzarla. Mi madre, que siempre creyó en historias y leyendas mexicanas, sugirió que tal vez esa muñeca cargaba una energía antigua, algo que podría estar ligado a rituales o incluso a espíritus que habitan objetos. Eso solo aumentó mi miedo, porque si era cierto, estábamos enfrentando algo muy más allá de lo que podía explicar o controlar. Empecé a sentir mi mente confundida, cansada, como si parte de mí se estuviera desprendiendo de la realidad. El miedo, la ansiedad y la sensación constante de que alguien me observaba empezaron a afectar mi sueño y mi salud. Varias noches despertaba con la sensación de que alguien estaba a mi lado, pero cuando abría los ojos no había nada, solo la oscuridad, pesada y sofocante. En una de esas noches escuché pasos en el pasillo, pasos lentos y arrastrados que no pertenecían a ninguno de nosotros. Estaba casi paralizada, tratando de controlar la respiración, cuando oí la voz baja de Ana María hablando sola, llamando a la otra Ana para jugar. Pero el tono ya no era el de una niña feliz. Había tristeza y urgencia extraña, como si intentara avisar algo. Intentamos, en familia, hablar sobre lo que estaba pasando, pero nadie sabía cómo manejarlo. Mi esposo dijo que tenía miedo de perder a nuestra hija para esa presencia. Mi madre insistía en encontrar alguna explicación tradicional, y mi hijo mayor, asustado, pidió dormir en casa de la abuela. La casa parecía viva, un organismo sombrío que respiraba con nosotros, con un aura que se volvía cada vez más opresiva. La muñeca, siempre ahí, silenciosa e inmóvil, parecía observar cada movimiento, como una testigo silenciosa y perturbadora. Me sentía sola, cansada y aterrorizada, viviendo entre la duda y el miedo, sin saber si todo eso era real o fruto de mi mente agotada, pero con la certeza de que mi hija estaba cambiando ante mis ojos y que esa otra Ana, invisible para todos, tenía un lugar peligroso dentro de nuestra casa.
No sabía muy bien qué hacer, pero me daba cuenta de que la situación con Ana María se estaba saliendo de control. Decidí buscar a mi hermano, que trabaja con antigüedades, y fue él quien trajo la muñeca a casa. Quería entender mejor de dónde había venido ese juguete y, quizá, encontrar alguna explicación. Me contó que la muñeca pertenecía a una colección que había adquirido de una señora mayor que vivía en las afueras de Morelia, una mujer conocida por ser muy reservada y que guardaba varias piezas antiguas, algunas bastante extrañas. Según él, la muñeca era parte de un lote que habría venido de una antigua casa colonial en el centro histórico, donde, dicen, una niña murió de forma trágica y solitaria en el siglo XIX. La historia que me contó mi hermano me heló. La niña, llamada Ana, tenía cerca de 7 años y vivía prácticamente aislada. Le gustaba mucho esa muñeca, que era su única compañía, pero terminó víctima de una enfermedad que nadie pudo curar. Se dice que su alma nunca descansó y que a veces su espíritu busca compañía, especialmente en casas que aún guardan lo que quedó de aquel tiempo, objetos, recuerdos. La muñeca sería, entonces, una especie de vínculo entre el pasado y el presente, un portal para esa presencia que se aferraba a quien la tuviera. Mi hermano terminó la historia con una sonrisa un poco nerviosa y dijo que yo no creía en esas cosas, que era solo una muñeca, un objeto sin ningún poder, y que debía dejar de crear fantasmas donde no los hay. No le conté lo que realmente estaba pasando, porque me di cuenta de que no me creería. Pero esa historia me dejó un frío en la espalda que no podía quitarme. Cuando regresé a casa, compartí la historia con mi esposo. Él siempre fue más escéptico y práctico, pero admitió que no podía negar que algo extraño estaba pasando con Ana María y en la casa. Juntos, estuvimos de acuerdo en que era momento de hacer algo. Los días siguientes fueron cada vez más angustiosos. Las risas seguían, resonando por los pasillos vacíos. Ana María hablaba cada vez más con esa otra Ana que nadie más veía, y la sensación de una presencia constante crecía en todos nosotros. Al final, decidimos que la muñeca tenía que salir de ahí. Una mañana, cuando Ana no estaba, tomé la muñeca y la tiré. Después, le dijimos a Ana María que el juguete había desaparecido, que nadie sabía dónde estaba. Me dio pena verla buscar la muñeca por toda la casa, sabiendo que yo la había tirado, pero era lo mejor. Ella se quedó un poco confundida, pero con el tiempo lo aceptó y siguió con sus juegos, consiguiendo nuevos juguetes, como cualquier niña. Después de eso, poco a poco, la casa pareció respirar mejor. Las risas disminuyeron hasta casi desaparecer, y Ana María volvió a ser ella misma, menos distante. Tiempo después, le compramos un juguete nuevo, un regalo sencillo que trajo un poco de normalidad a nuestra rutina y, confieso, me hizo sentir menos culpable. Hasta hoy, nadie sabe qué había realmente en esa muñeca antigua, ni quién era esa otra niña con la que Ana María decía hablar. Me quedo pensando si todo eso fue solo una coincidencia o si, de alguna forma, algo del pasado insistía en quedarse ahí entre nosotros. Y a veces, cuando cierro los ojos, todavía parece que escucho una risa lejana, un eco que quizá nunca se irá. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Juan Mateo y trabajo como agente funerario en Morelia, Michoacán. No soy de los que suelen compartir cosas personales en redes o foros, pero esto que me pasó me dejó con preguntas que no he podido responder hasta hoy. Tal vez contarlo aquí me ayude a entender, o al menos a sacar esto del pecho. Trabajo desde hace años en una casa funeraria que queda por la zona centro, cerca del parque zoológico. Es un lugar tranquilo, con clientes constantes, como en cualquier ciudad donde la muerte,
por triste que sea, también forma parte del día a día. Mi trabajo es preparar los cuerpos, organizar los velorios, acompañar a las familias. Es algo que aprendí a hacer con respeto y sin dejar que me afecte mucho. Pero lo que ocurrió el año pasado todavía me da vueltas en la cabeza. Todo empezó de una manera muy sutil. Una noche, mientras ayudaba con un velorio pequeño, noté a una señora mayor sentada en una de las bancas del fondo. Vestía todo de negro, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. No hablaba con nadie, ni mostraba emoción. Solo estaba ahí, con la mirada fija en el féretro, como si conociera al difunto. No le di importancia al principio. Pensé que sería una vecina, alguien cercana a la familia, pero en los días siguientes la volví a ver. En otro velorio, de otra persona totalmente distinta. Ahí estaba otra vez, siempre sola, siempre con el mismo rebozo, siempre en silencio. Lo mencioné casualmente con uno de mis compañeros, y él me dijo que también la había notado, pero pensaba que era parte de alguna familia. Pasaron unas semanas, y ya era difícil no notarla. Aparecía en casi todos los velorios que atendíamos. Nunca comía nada, nunca se acercaba a los familiares, ni siquiera respondía si alguien intentaba hablar con ella. Solo se sentaba, miraba al difunto y después se iba sin hacer ruido. Una vez la vi irse caminando lentamente por la calle, doblando la esquina rumbo a Ventura Puente. Fue entonces que empecé a preguntar. Hablé con conocidos de otras funerarias, incluso con uno que trabaja por Ventura Puente, y para mi sorpresa me dijeron que también la habían visto. Que era una señora que no parecía pertenecer a ninguna familia, pero que aparecía en los servicios desde hacía meses, tal vez años. Hasta ese momento, todo eran coincidencias extrañas. Pero mi curiosidad ya estaba despierta. Quería saber quién era, por qué hacía eso. No tenía sentido. Una mujer mayor, sola, asistiendo a todos los velorios sin conocer a nadie. Empecé a fijarme más, a buscarla con la mirada cada vez que llegaba un nuevo servicio. Y cuando no la veía, me sentía incluso más nervioso. Había algo en su presencia que no era solo tristeza, era algo más pesado. Las cosas comenzaron a cambiar dentro de la funeraria. Primero fueron detalles pequeños, luces que parpadeaban, como si hubiera fallas eléctricas, pero los técnicos no encontraban nada. Luego, ruidos en los pasillos, pasos cuando no había nadie más. Y una noche, cuando estaba cerrando una sala, juraría que escuché una voz muy baja, como si alguien susurrara mi nombre. Era una voz áspera, lenta, como la de una anciana. Desde ese día, su presencia dejó de parecerme inofensiva. Después de aquella noche en la que escuché la voz susurrando en el pasillo, empecé a estar más alerta. Dormía mal. Llegaba al trabajo ya con esa sensación de peso en el pecho, como si algo me estuviera esperando adentro. Me fui dando cuenta de que la energía del lugar había cambiado. Se sentía más frío, no solo físicamente, era como si el aire estuviera cargado, como si hubiera demasiada tristeza en el ambiente, incluso cuando no había velorios. Recuerdo una tarde que llegué antes de mi turno. Entré por la parte trasera, como siempre, y me dirigí directo a la capilla pequeña, donde tendríamos una cremación íntima. En cuanto puse un pie en la sala, sentí que alguien pasó detrás de mí, suavecito, como un soplido. Me volteé de inmediato, pero no había nadie. Lo raro fue que la puerta de la capilla estaba entreabierta, y yo estaba seguro de haberla dejado cerrada el día anterior. Entré con cuidado, miré a mi alrededor, y vi que las velas que solemos dejar sobre el altar estaban apagadas, pero todas tenían la mecha quemada. Me pareció raro, porque ese día no tocaba encenderlas, y nadie más tiene llave de esa sala. Le conté eso a un compañero mayor, don Roberto, que ha trabajado en la funeraria por décadas. Me escuchó serio,
y me dijo que de vez en cuando pasaban cosas así por ahí, pero que era mejor no indagar. Me dijo que mientras más busca uno, más responde la cosa. Me reí, hice como que no me importaba, pero sus palabras se me quedaron en la cabeza. Pero yo ya estaba metido hasta el fondo. Sentía que la presencia de esa mujer me rondaba. Empecé a tener sueños extraños, velorios silenciosos, ataúdes vacíos, pasillos infinitos, y al fondo de todo eso, siempre ella, sentada, quieta, mirándome directamente con ese rostro que nunca podía ver con claridad, siempre borroso, siempre en sombra, como si algo me impidiera verle bien la cara. Hubo una noche en especial que no se me borra. Me había quedado tarde después de un servicio que se atrasó. Serían como las 11 cuando terminé de cerrar todo y fui a apagar las luces. Estaba solo. Los demás ya se habían ido. Al pasar por el salón principal, vi que una de las cortinas se movía, como si alguien acabara de salir de ahí. Me acerqué. Nada. La ventana estaba cerrada con seguro. Al darme la vuelta para salir, sentí un escalofrío. Al fondo de la sala, pegada a la pared, había una figura oscura sentada. El rebozo le cubría la cara, las manos en el regazo. No sé cómo explicarlo, pero no me pude mover. Mi cuerpo se quedó tieso. Me quedé ahí, parado, viendo a esa mujer que no decía nada. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Sentí el corazón golpearme tan fuerte que me faltó el aire. Parpadeé y ya no estaba. La silla donde había estado todavía se balanceaba un poquito, como si alguien se acabara de levantar. Esa noche salí corriendo. Ni cerré bien. Llegué a mi casa temblando, diciéndome que era mi imaginación, el cansancio, el estrés, cualquier cosa. Pero en el fondo sabía que no era así. Ella estaba ahí y me estaba viendo. Al día siguiente traté de seguir con la rutina. Organicé papeles, ayudé a una familia a escoger coronas de flores, lo de siempre. Pero mi mente no dejaba de pensar en ella. Empecé a hacer preguntas discretas a gente del ramo, funerarias de otros barrios. Un chavo que trabaja en una casa por Santa María me dijo que también había escuchado de esa mujer, que aparece en velorios desde hace años, siempre igual, y que nadie ha podido hablar con ella. Me contó que una vez quisieron tomar una foto grupal en un velorio, y ella aparecía parada en una esquina, aunque nadie recordaba haberla visto ahí ese día. Desde entonces, empecé a notar otras cosas. En algunos servicios donde ella estaba presente, las velas se apagaban más seguido, las lámparas parpadeaban, y los familiares de los difuntos, sobre todo los más sensibles, decían cosas raras. Una señora me comentó que sentía un frío intenso en la nuca, como si alguien estuviera detrás. Un niño, en el funeral de su abuelita, miró hacia una esquina del salón y dijo que la abuela negra estaba ahí esperándola. Y nadie en la familia sabía a qué se refería. Creo que lo que más me afectó fue lo que pasó una semana después. Estaba solo en la sala de preparación, limpiando instrumentos y acomodando los materiales para el día siguiente. Es un lugar pequeño, con azulejos blancos y luz fluorescente. Muy callado. De repente, escuché ese sonido, un susurro, suave, justo detrás de mí. Parecía decir mi nombre, pero no como alguien que me llama. Era más como un lamento. Algo triste, como si alguien se hubiera olvidado de cómo hablar y solo empujara el sonido con esfuerzo. No tuve el valor de voltear. Después de eso, ya no pude trabajar solo. Pedí que me cambiaran de horario. Empecé a evitar los turnos de noche. Me sentía observado todo el tiempo. A veces, incluso en casa, creía ver la silueta de alguien parada al final del pasillo. Otras veces, mi mamá decía que escuchaba pasos en la sala, pero no había nadie. Todo por culpa de una mujer que nadie conoce. Nadie sabe su nombre, nadie sabe de dónde viene, pero aparece en funerales como si siempre estuviera esperando a alguien.
y empecé a pensar que ese alguien era yo. Pensé que con el tiempo las cosas se iban a calmar. Traté de seguir con la vida como si nada, fingiendo que todo era una exageración de mi parte, que mi mente estaba cansada, que la señora del rebozo negro era solo una visitante solitaria, como tantas otras que llegan a los velorios sin hacer ruido. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más insoportable se volvía todo. Poco a poco, todo empezó a salirse de control. Dejé de entrar solo a la sala de preparación. Incluso cuando estaba acompañado, ese lugar me ponía nervioso. Las luces fluorescentes parecían parpadear más allí. Al principio eran fallas leves. Luego ese olor raro, una mezcla entre cera quemada y flores podridas, empezaba a hacerse presente, incluso cuando la sala estaba recién limpia. Sentía escalofríos de la nada, sobre todo cuando me daba la vuelta de espaldas al lavabo. Era como si alguien me estuviera mirando justo detrás de mí. Pero al voltear, no había nadie. Dejé de contar esas cosas a mis compañeros. Me di cuenta de que, cuando hablaba, se alejaban. Don Roberto, que al principio me escuchaba con atención, empezó a cambiar de tema. Un día me dijo, sin verme a los ojos, que hay puertas que mejor no se abren, especialmente en nuestro tipo de trabajo. Que lidiamos con el dolor, con la transición, y que andar hurgando donde no se debe solo atrae más peso sobre uno. Esa palabra, transición, se me quedó grabada en la cabeza. Entre la vida y la muerte, entre el duelo y el olvido, entre el recuerdo y la presencia. Y fue ahí cuando empecé a sospechar algo que no quería siquiera pensar. ¿Y si esa señora no estaba viva? Hubo un velorio que me marcó mucho. Un hombre de unos 40 años que murió en un accidente en carretera, dejó esposa y 2 hijos pequeños. La familia estaba destrozada. Era temprano, un sábado por la mañana, y la sala estaba llena. Yo andaba arreglando los floreros, asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando la vi, sentada, el rebozo cubriéndole todo el cabello, la cabeza inclinada. No era un velorio donde esperáramos visitantes ajenos, era algo íntimo. No la vi entrar, nadie parecía conocerla, pero ahí estaba. La observé desde lejos. Por un buen rato, no se movió, pero luego noté que murmuraba algo. Movía apenas los labios, sin emitir sonido alguno. En ese momento, una de las lámparas explotó, así, de la nada. Un estallido seco que hizo que todos se voltearan. Ella no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Después de eso, la esposa del difunto me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, que sentía como si algo estuviera esperando a su marido, como si su alma estuviera siendo jalada antes de que el ataúd saliera de la sala. Que todo se había vuelto más pesado desde que esa señora había llegado. No supe qué decirle. En los días que siguieron, las cosas se pusieron peores en mi casa. Mi perro empezó a ladrar hacia la nada, siempre como a las 3 de la mañana, mirando fijamente hacia la pared del pasillo. Mi mamá, que vive conmigo, me dijo que escuchaba pasos cuando yo no estaba. Un día, me contó que soñó con una señora de negro sentada en la sala que le decía, «Ya va a llegar su hora». Ella pensó que era una advertencia para ella, pero yo supe que era para mí. Empecé a olvidar cosas. Las llaves del coche desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Un día encontré mi gafete de la funeraria arriba del refrigerador, y yo nunca dejo nada ahí. Me sentía débil también, cansado, como si algo me estuviera drenando. Fui a hacerme exámenes, buscando una explicación racional, pero físicamente todo estaba bien. Lo peor fue una noche en la que soñé con ella. O tal vez fue una alucinación, ya no lo sé. Estaba acostado, entre dormido y despierto, cuando sentí la presencia al pie de la cama. No escuché pasos, ni abrirse la puerta, pero lo sentí.
esa presencia silenciosa, densa, helada. Al mirar, ahí estaba, el rebozo negro cubriéndole el rostro, pero podía ver que debajo tenía una piel arrugada, delgadita como papel, y unos ojos oscuros, profundos, que parecían absorberlo todo. No decía nada, pero de alguna manera entendí. Me estaba esperando. Desperté empapado en sudor, el corazón a mil, pero lo que me dejó helado fue ver que mi celular, que siempre dejo en la mesita de noche, estaba desbloqueado. En la pantalla, abierta la cámara, había una imagen borrosa. No sé explicar bien, pero parecía el reflejo de algo detrás de mí. No he podido borrar esa foto hasta hoy. Sigue ahí en el celular, y a veces la veo, solo para asegurarme de que sí la vi. Hablé con un conocido del ramo, un señor de Uruapan, que antes era dueño de funeraria y ahora vive más retirado. Le conté algunas cosas por encimita, se quedó en silencio. Luego me dijo que a esa figura algunos la llaman la vieja del rebozo, que aparece donde la muerte se acerca, pero que no es la muerte en sí. Observa, espera, y a veces elige a alguien para acompañar. Me dijo que cuando uno empieza a verla fuera de los velorios, es porque ya te eligió. Al colgar la llamada, lloré. Me di cuenta de que ya no solo la veía, ella se me estaba acercando. Esa noche intenté rezar, pero no me salían las palabras. Me quedé despierto hasta que salió el sol, con la luz prendida, con miedo de cerrar los ojos. Estaba seguro de que si dormía, ella volvería. Y lo peor de todo es que, con el tiempo, empecé a sentir algo que me da vergüenza admitir. Una especie de familiaridad. Como si ya supiera que este final era inevitable. Como si ella fuera parte de mi destino. Después de todo lo que ya había pasado, parecía que lo peor aún estaba por venir. Ya no sabía si lo que veía y sentía era real o producto de mi propio miedo, del cansancio, de la soledad que ese trabajo de agente funerario traía. Ese rebozo negro, esa figura de la señora anciana, no me dejaba en paz ni un minuto. Intenté buscar explicaciones, platicar con gente del ramo, hasta con mi propio hermano, que es más abierto a historias del más allá, pero nadie sabía bien qué hacer. Él contó una leyenda antigua que parecía encajar demasiado con lo que yo estaba viviendo, pero cuando trataba de hablar de eso en el trabajo, era como si el tema estuviera prohibido. Algunos me miraban con lástima, otros con desdén. Decían que estaba paranoico, que era solo el peso de la rutina, el estrés acumulado. Pero lo que más me dolía era que mi familia también empezaba a sentirlo. Mi mamá y mi esposa notaron que yo estaba diferente, siempre tenso, mirando a las esquinas de la casa como si alguien fuera a aparecer en cualquier momento. Los niños se pusieron inquietos, preguntando si pasaba algo malo, y yo me sentía incapaz de protegerlos. Una noche, estaba solo en la funeraria. Era tarde, el silencio era casi absoluto, solo el sonido lejano del tráfico de la ciudad rompía la quietud. De repente, las luces empezaron a oscilar, a parpadear, como si una tormenta eléctrica estuviera por estallar. El aire se volvió pesado y un frío cortante invadió el lugar. Sentí ese apretón en el pecho que siempre llegaba antes de que ocurrieran cosas extrañas. Comenzaron los pasos, lentos, arrastrados, resonando por los pasillos vacíos. Quise esconderme, correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. Entonces, una voz susurró mi nombre, un sonido bajo, ronco, que parecía salir de la nada. Era ella, la vieja del rebozo negro. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo su presencia crecía a mi alrededor. Parecía que la sombra del pasado venía a devorarme y yo estaba atrapado, sin salida. Después de esa noche, ya no pude dormir bien. Cada ruido extraño, cada sombra, parecía una amenaza.
Mi mente daba vueltas en círculos, tratando de entender qué quería esa mujer de mí. Empecé a evitar los velorios, a pedir cambio de turno, pero no servía. En todos lados donde iba, ahí estaba ella, apareciendo en las sombras, en el rabillo del ojo, esperando. Comencé a cuestionar mi cordura. Me preguntaba si todo era solo una pesadilla de la que no podía despertar. Pero las marcas en mi cuerpo, los rasguños que aparecían de la nada, los objetos que se movían solos en la funeraria, todo indicaba que el terror era real. Mi esposa, preocupada, me pidió que buscara ayuda profesional. Me resistí, pero al final acepté ir con un psicólogo. Él escuchó todo, hizo preguntas, pero no encontró nada concreto. Para él, estaba sufriendo de estrés postraumático, quizás depresión. Pero yo sabía que no era solo eso. Esa mujer estaba ahí rondando mi vida, mi casa, mi alma. Llegó un momento en que ya no podía distinguir qué era realidad y qué era sombra. Hablaba solo, conversaba con la presencia que sentía, y eso me aislaba aún más. Entonces decidí buscar a un médico. Le conté todo y en detalle. El médico me dijo que sufría estrés, que en mi profesión era normal. Me dio un certificado médico de 30 días, diciéndome que tomara vacaciones, que necesitaba descansar. Presenté el certificado en el trabajo y nadie cuestionó. Todos ya habían notado que estaba raro, y eso sirvió como explicación para ellos, mejor que la historia de la señora de otro mundo en los velorios. Pasé ese mes en casa con la familia. Intenté descansar lo más posible, pero confieso que la vieja no salía de mis pensamientos. A pesar de eso, alejarme de la funeraria por ese tiempo me ayudó de alguna forma. Cuando regresé, noté que la vieja ya no aparecía en los velorios. Esperé, busqué, pero nunca volvió a aparecer. Lo que quedó, sin embargo, fue la extraña sensación de estar siendo observado de cerca por una presencia invisible en la funeraria. No sé quién era esa vieja. Quizás solo era una anciana solitaria, de esas devotas que aman ir a misa y funerales. Tal vez se fue, enfermó o hasta falleció. Con el tiempo, aprendí a convivir con ese peso, con esa mirada invisible que me seguía. A veces me sorprendía pensando en la vieja y preguntándome, ¿será que era un fantasma? No podía ser. Otras personas la veían, no era solo yo. Sigo trabajando como agente funerario, tratando cada cuerpo con el mismo respeto de siempre. Pero las cosas ya no son iguales. Nunca volví a sentirme igual. Y no hay vacaciones que puedan arreglar eso. Lo sé. Solo sé que, a veces, cuando todo está en silencio y cae la noche, siento que ella está ahí, esperando pacientemente para llevarme a donde nadie regresa. Y aunque trate de negar, huir o resistir, una parte de mí ya sabe que el encuentro final es inevitable.